Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, estimados hermanos, esté con cada uno de ustedes. Ya estamos nuevamente, ¿verdad?, dispuestos para llevarles la palabra del Señor hasta sus hogares, compartiendo este nuevo tema, que nuestra predicación no sea en vano. Examinemos nuestra predicación, nuestra forma de predicar, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de servir. Hoy, el apóstol Pablo, como siempre, un hombre especialista en todo lo que podemos nosotros reflexionar, meditar, y él lo hizo. Hoy él mismo nos va a narrar lo que él hizo para estar seguro que su trabajo no fuera en vano, ¿verdad? Que no fuera en vano en aquel tiempo. Vamos a leer la carta de San Pablo a los Gálatas, o como siempre suelo decir, la epístola. Digo epístola porque algunos no estamos acostumbrados, en la Iglesia Católica no estamos acostumbrados a escuchar la palabra epístola, sino carta, que quiere decir lo mismo, ¿verdad? El detalle es que la palabra epístola viene de un género, cómo está escrita esa carta, y se le llama un género epistolar. Pero bueno, lo importante es que nosotros nos vayamos ahí, ¿verdad? Vayamos comprendiendo lo importante, ¿verdad? Lo que es estudiar a Pablo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 en los versículos del 1 al 2, y luego del 7 al 14. Capítulo 2 de Gálatas, verso 1 y 2, y luego del 7 al 14. Este es lo que nos enseña hoy el apóstol San Pablo. En aquel tiempo, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén, con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Allí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplirlo con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que había él mismo. Hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije
delante de todos. Si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como los judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura de este tema tiene mucho contenido que compartir. Hoy podemos ver nosotros un aspecto puramente católico. Católico. ¿Por qué católico? Porque Pablo, recuerden ustedes que él venía creyendo que hacía lo correcto y no era lo correcto que estaba haciendo. ¿Cómo así, hermano Marvin? Fácil. Antes de convertirse a Jesucristo, o que Cristo lo convirtiera, porque no fue por la plena voluntad de Pablo que buscó a Cristo. Recuerden que Pablo buscaba a los cristianos, a los discípulos del Señor, pero para darles muerte. Porque él creía estar haciendo lo bueno, lo verdadero, lo correcto, según la ley de aquel tiempo. Sin embargo, Jesucristo se le adelanta, botándolo del caballo, y lo comienza a seducir, a enamorar y convertirlo para que se convierta de ahora en adelante el mensajero de la buena nueva del reino a los paganos. Y aquí no podemos entender nosotros. Pablo, por ser un hombre más estudiado que Pedro, comenzó a llevar la buena nueva del reino a todos los paganos. Pablo podía hablar el griego con buena expresión, por el estudio que él tenía. Y quedaron a un acuerdo con Pedro que él, Pedro, siendo judío, con menos letras, menos educación de lengua, se iba a dirigir predicando a los judíos. En eso estaban, por eso que la Iglesia Católica le llama los pilares de la iglesia, los fundamentos de la iglesia. Porque Pedro se dirige a predicar directamente a los judíos y Pablo se va a la misión buscando a los paganos que se conviertan al cristianismo. Pero aquí vemos la situación que sucede siempre en las comunidades cristianas. Comenzó un pequeño altercado. Ese altercado lleva a que Pablo visite a Pedro y se pongan de acuerdo. Hermano, aquí podemos ver cómo nosotros necesitamos siempre resolver las dificultades, los problemas espirituales, cristianos, apostólicos, con el diálogo, conversando, no discutiendo. La discusión no nos lleva a nada bueno. La discusión nos lleva a apartarnos del verdadero Jesucristo. Porque la discusión me va a llevar a que comience a contradecir a medio mundo, al Papa, al obispo, a mi párroco, a mis coordinadores. Y cuando venga a sentir, yo mismo voy a estar, hermano, fuera de la obra, fuera de la iglesia. Por no ser sumiso, obediente, por no resolver los problemas con paciencia, con diálogo, sino a la ligera, sino quizás hasta los golpes. ¿Cuántas religiones se han dividido, se han destruido porque así actúan, a puro golpe? No con diálogo cristiano, espiritual, no con diálogo que venga del Espíritu Santo, sino discusiones acaloradas. Nada más y nada menos, hace algunos meses, 2 meses, 3 meses quizás, lo mucho, aquí cerca de nuestro cantón, de nuestra comunidad, hermano, un pastor con sus, ¿cómo le llama a ellos? Con sus colaboradores, tenían una discusión, una reunión, dice. Y se supone que el pastor trató de corregir, reprender a uno de sus discípulos, y el discípulo no aceptó, sino que se le fue encima a discutirse a tal grado que el pastor quizás padecía de la presión arterial del corazón y ahí cayó muerto como lo oye.
por no resolver el problema como seres humanos, como caballeros, como cristianos, evangélicos, cristianos, que a través de la Biblia, a través de la acción del Espíritu Santo, a través de fruto de oración, se pueden resolver las dificultades sin necesidad de ir a los golpes, sin necesidad de que alguien llegue a la muerte. Y eso es el ejemplo que nos pone Pablo. Pablo dice que cuando venía de la misión, traía consigo a Bernabé y a Tito, dos grandes servidores de Dios, y los llevó a tener una reunión. Es decir, Pablo fue a reunirse a Jerusalén con los que eran considerados, dice, los pilares de la iglesia. ¿Y quienes han sido y seguirán siendo los considerados pilares de la iglesia? Porque fue Cristo que los eligió: Pedro, Santiago y Juan. Tres amigos más cercanos, más íntimos, pudiéramos decir, a los que Cristo siempre en sus misiones más reconocidas o más grandes los anduvo cargando para que aprendieran las cosas más íntimas, más secretas del misterio del reino. Pues bien, Pablo sube a dialogar con Pedro, Santiago y Juan. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que llegó a ser Pablo? Pablo fue, hermanos, a exponer su forma de predicar, su forma de evangelizar, su forma de expresar el evangelio de Cristo a las personas. A eso fue. Para que Pedro, Santiago y Juan le dijeran si estaba actuando en lo correcto o estaba actuando un poco desviado de la doctrina que Cristo les enseñó a ellos. Y ahí fue donde llegaron a ese gran acuerdo, que Pablo, por ser estudiado, por ser más, Pablo podía, dije al principio, la lengua griega, podía también en hebreo y un poquito también en arameo. Era un hombre preparado, formado, tanto intelectual como dijéramos ahora, doctrinal y pastoralmente. Pedro, lo hemos dicho, por ser un pescador, era un hombre que era menos formado y preparado en el estudio, en las lenguas, en el conocimiento de lengua. Por ejemplo, el griego, el hebreo, ¿verdad? Pedro, me imagino que su lengua natural, era el arameo, en la lengua de Jesús. A lo sumo, tal vez un poquito, el hebreo, que eran las lenguas más antiguas, pero también más faltas de educación. Como dijéramos ahora, nosotros, por ejemplo, que hablamos español o un poco español, nos dirigimos por un diccionario llamado la Real Academia Española. Ellos lo distribuyen, ellos lo venden, lo ponen al servicio de la sociedad. Entonces, hermanos, para que nosotros no tengamos ningún problema, para que nosotros no tengamos ninguna dificultad de falta de formación y para saber si estamos predicando bien el Evangelio de Cristo, tenemos que ser obedientes, sumisos a nuestros pastores. Siempre habrá alguien que sabe más, que puede más, que está mejor formado, que está mejor preparado. Por ejemplo, en la Iglesia Católica no se puede poner alguien que solo porque puede hablar, puede leer, si no tiene formación, al menos un poco bíblica, conocer un poquito la Biblia, un poquito de teología, un poquito, hermano, de cristología, mariología, eclesiología. Al menos esa te voy a medio enseñar, e historia también de la iglesia, porque hay otras que estudian, por ejemplo, los seminaristas, los sacerdotes, que es filosofía, que no es fácil de entender. La filosofía es la área o es la ciencia más difícil, pero para que un predicador esté totalmente formado y preparado para el buen combate de la defensa de la fe, tiene que poder un poquito de cada una de estas áreas. Estimados hermanos, hoy Pablo nos enseña que no hay que ser orgullosos,
creer que somos el sábelo todo, el conócelo todo, el santo, el perfecto, sino que siempre hay que poder aprender un poquito más, estar expuesto, ¿verdad? Decía un gran pensador, un gran sociólogo, decía, el ser humano en la sociedad está expuesto a aprender y a enseñar. Lo que me están enseñando, lo aprendo para enseñárselo a otro, que quizás no lo sabe, lo poquito que yo puedo. Y eso es lo que nosotros tratamos de explicar. Pablo se va a un diálogo, a una conversación, a un encuentro, a una reunión, a solas con Pedro, para ponerse de acuerdo, para resolver y evitar problemas grandes y graves. Por ejemplo, a enfrentar las herejías de aquellos hombres que eran contrarios a la fe cristiana de aquel tiempo. Por ejemplo, tenemos un hereje llamado Arrio. El arrianismo quiere decir que muchas personas también siguieron el pensamiento, la ideología de Arrio y se separaron de la iglesia. Y la iglesia realiza, hermano, un concilio para dialogar, conversar y dar respuesta ante esas dudas, preguntas de esos herejes. A Nestorio también, que fue otro hombre también que se rebeló contra la iglesia. ¿Y sabe cuál es el gran problema más grande de todo esto? Que la mayoría de estos señores que estoy mencionando fueron sacerdotes. Es decir, estuvieron dentro de la iglesia, pero no aprendieron el consejo que está en la Biblia. Ir a preguntar, ir a dialogar, que me digan si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Si estoy enseñando y formando bien lo que me han dicho que enseñe, o a lo mejor estoy equivocado en la formación o enseñanza que estoy dando. Entonces podemos ver aquí la humildad, la obediencia, la disponibilidad para realizar un buen servicio para Dios y para su iglesia. Estimados hermanos, tu amigo y servidor Marvin Corado te volvió a acompañar en un nuevo tema de formación doctrinal y pastoral. Bendiciones para cada uno de ustedes, como siempre, pidiéndoles de favor que compartan nuestro video, que lo retransmitan, que nos den un like, porque de esa manera nos ayudan a nosotros a animarnos y seguir adelante sin desmayar. Bendiciones para todos.